Muchachas, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con nuestro mini video, que es la manera que tenemos de interactuar dada la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Y bueno, pues en nuestra materia de cimentaciones, platicaremos, fíjense, vamos a platicar sobre un tema que es muy interesante. Es el tema que se refiere a la distribución de esfuerzos, a la distribución de presiones, y que no solamente es interesante, sino que además es de aplicación, es muy importante conocer cómo se transmiten los esfuerzos por efecto de una carga externa. Fíjense, necesitamos conocer qué sucede hacia la profundidad del subsuelo cuando nosotros construimos una edificación. Seguramente que nos imaginamos que al construir por encima del subsuelo, dentro del subsuelo, una edificación, ese peso genera una serie de esfuerzos hacia el interior del subsuelo. Y el subsuelo, pues antes durante todo el tiempo estuvo acostumbrado a soportar el peso de los estratos, el peso de su propio material. Pero resulta que nosotros venimos y construimos una estructura por encima del terreno, y entonces el subsuelo pues está más presionado porque ahora tiene que soportar esos esfuerzos adicionales. Y aquí la idea es saber cómo impactan esos esfuerzos hacia las características de resistencia y de formabilidad que normalmente ofrece y que presenta el subsuelo. Entonces el tema teóricamente se entiende, el concepto fácilmente se entiende, de que hay una serie de esfuerzos adicionales que se generan por efecto de una construcción externa y que es necesario saber esos esfuerzos, cómo calcularlos. Entonces el tema es que necesitamos numéricamente, cuantitativamente, darle valor a esto. El concepto es fácil de entender, colocamos algo encima, genera esfuerzos adicionales hacia el subsuelo. Está bien, pero hay que cuantificarlo. Entonces, desde hace tiempo han habido una serie de investigadores que se han dedicado a tratar de encontrar el modelo matemático para poder cuantificar pues, estos esfuerzos. Y verán ustedes que cuando le echen un vistazo a su libro, que aparecen investigadores como Boussinesq, como Fadum, como Westergaard, como Newmark. Y hay mucha gente que se ha dedicado a esto, dada la importancia del tema, ¿no? El tema no es un asunto menor, sino todo lo contrario, es un asunto muy importante. ¿Cómo podríamos saber si el subsuelo a cierta profundidad soporta la deformabilidad por efecto de un sobrepeso? Pues únicamente cuantificando y comparando resultados. Pero para esto hay que aplicar modelos matemáticos que nos permitan llegar cuantitativamente, como hace rato expresé, llegar cuantitativamente y conocer la magnitud de esos esfuerzos. Y para esto, insisto, pues hay cualquier cantidad de teorías que nos permiten saber esto. Fíjense, aquí el concepto es que los esfuerzos van de más a menos. Si nos imaginamos, por ejemplo, bajo una zapata, imagínense una zapata de ciertas dimensiones, la cual tiene una presión de contacto, que es carga entre área. El peso de las cargas que estamos transmitiendo a través de la zapata entre su área de apoyo, ese peso entre el área nos da una presión de contacto que generalmente se llama W. Esa presión de contacto a nivel de desplante, ese nivel de desplante puede ser 50 centímetros, puede ser 1 metro, puede ser 2 metros, pueden ser 3 metros. Y esa presión de contacto se va a transmitir hacia el terreno, hacia el subsuelo. Y seguramente que a medida que nos vayamos profundizando, esa presión de contacto se va sintiendo cada vez menos, menos y menos. En el contacto del desplante con el subsuelo, W se siente en toda su intensidad, el 100% de W. Pero a medida que nos vamos profundizando, esa intensidad se va perdiendo, y es lógico que así sea, ¿no? Llega a un punto en que estamos a tal profundidad en que el subsuelo deja de sentir que arriba de él hay una carga. Entonces va diluyendo, con la profundidad se va diluyendo, hasta que
prácticamente desaparece y desaparece. Pero sí es necesario saber si los estratos, fíjense porque aquí es el tema, ¿no? Es necesario saber si los estratos que están entre el desplante y lo que es el subsuelo, estos estratos tienen las características de resistencia y deformabilidad para poder resistir esa presión de contacto. Entonces, para esto, estos investigadores han desarrollado una serie de fórmulas y ecuaciones y gráficas que nos permiten manejar esos números. Bien, ¿para qué tipo de cargas? Pues para todo tipo de carga. Carga puntual, carga lineal, carga uniformemente repartida. ¿Qué tipo de carga uniformemente repartida? Casi cualquier tipo de carga uniformemente repartida. En los métodos convencionales que hace rato estuve comentando, porque hay métodos incluso que para cualquier distribución de carga podemos encontrar a diferentes profundidades la magnitud de estos esfuerzos. Bien, entonces verán ustedes en su libro, echen un vistazo por favor, y van a ver que hay una colección de gráficas y tablas. Sucede mucho en este tema, esta situación, de encontrarse con muchas gráficas y con muchas tablas, porque sobre todo para las distribuciones uniformemente repartidas, cada figura geométrica, o sea, no es lo mismo una distribución rectangular que una distribución circular, que una distribución trapezoidal, etcétera, etcétera. Entonces, diferentes distribuciones de carga tienen diferentes gráficas, aunque el concepto de cálculo es el mismo y las fórmulas son muy parecidas, sin embargo, sí las gráficas sí son un poquito diferentes. Entonces, el asunto está en conocer la metodología. Es una metodología muy sencilla. Para esto, a través de Eminus, les estoy enviando pues una serie de problemitas. Comenzamos con carga puntual. Una carga puntual, conocer los esfuerzos bajo la aplicación de una carga de tantas toneladas. Inmediatamente bajo el punto de aplicación, o sea, colineal con el punto de aplicación de la carga, o queremos saber la magnitud del esfuerzo a cierta distancia y a cierta profundidad del punto de aplicación de la carga. Verán ustedes que por el ejemplo que les estoy pasando, de que tenemos dos maneras típicamente de calcularlo. Utilizando la fórmula, hay una fórmula cuya aplicación es muy sencilla, hay una fórmula, y también hay unas tablitas en donde también su aplicación es muy sencilla. Sigan por favor la metodología que les estoy comentando y que vienen en estos problemitas que les estoy pasando a través de Eminus. Viene todo bien explicadito. Yo estoy seguro que no van a tener ningún problema para entenderlo. Seguiremos viendo, después de que veamos estos primeros problemas de aplicación de carga puntual, cómo calcular los esfuerzos bajo cargas uniformemente distribuidas. Entonces, ahorita por lo pronto lo que les pido es que le echen un vistazo a su libro, introduzcanse en el tema, vean los problemas, practícanlos, conozcan las gráficas y vean ustedes que es muy sencillo. El tema es muy importante. Favor de estudiarlos. Gracias.